Versículo del día de hoy, Salmos capítulo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es el versículo del día de hoy, ese es el versículo del día de hoy. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Así dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando en el caso de Pedro, le dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Y ahí dice que de esa manera estaba dando a entender de qué manera él iba a morir, glorificando a Dios. Con su muerte él glorificó a Dios. En el caso humano, natural, el ser humano puede ver hasta cierto punto. O sea, la vista de nosotros tiene un tope, pero hay un mundo espiritual que va más allá de nuestro punto de vista. Por ejemplo, en el caso de cuando Jesús le dijo a todos sus discípulos aún no habían recibido el Espíritu de Dios. Pero cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, allá, voy a padecer mucho de los ancianos, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Cuando Jesús les dijo esto a sus discípulos, ¿qué dice la palabra? Ellos, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar? Ellos escucharon que iban a ir allá a Jerusalén y que iba a padecer mucho de los principales, de los ancianos, y que lo iban a matar. Ellos oyeron hasta ahí. El ser humano hasta ahí puede escuchar. Más de ahí, no. Más de eso no puede escuchar. Por eso automáticamente, ¿qué salió? Pedro se puso a darle consejos a Jesús. Se puso a decirle, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Por qué Pedro se puso a hablarle así a nuestro Señor Jesucristo? Porque él no había escuchado. ¿Qué parte no alcanzó a percibir? Todos, ¿qué parte no alcanzaron a percibir? Jesús dijo que iba a resucitar. Sí, él nombró que lo iban a matar, pero él también nombró que iba a resucitar. Esa parte del ser humano no la puede entender, no la puede comprender porque no la ha experimentado. Y el ser humano que cree lo que ha experimentado, lo que ha vivenciado. Por eso dice la palabra que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre el camino del ser humano. ¿Cómo es el camino del ser humano? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice que todo camino, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese Proverbios 14, versículo 12. Pero en el capítulo 16 vemos algo similar, muy parecido. En Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice lo mismo. Dice, igual, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy parecido. Y curiosamente, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 17, es decir, unos versículos más atrás, dice el camino del recto. Habla del camino del recto. ¿Qué tiene que ver con el mal? Se aparta. El camino del recto se libra del mal, es librado del mal. Y hay un versículo que todavía hay en Proverbios, pero que engloba todos los caminos, que es Proverbios capítulo 21, versículo 2. ¿Qué dice ese versículo? Dice, todo camino es recto. A los hombres todo camino es recto en su propia opinión. A nosotros hay muchas ideas, pensar todo, ¿cómo lo dice ese versículo? Todo camino, así parece derecho. Pero ya sabemos qué pasa, cuál es el fin, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo que hemos considerado el día de hoy? El versículo que hemos considerado hoy está en el Salmo 119, ¿no? Lo leímos ahorita. Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando oímos la expresión limpiar, ¿nosotros con qué la asociamos? Limpiar, entendemos limpiar con agua y jabón, ¿no? Como cuando uno lava la loza, así, lavando un plato con agua y jabón. Para uno eso es limpiar. Para uno limpiar, digamos, un padre le dice a su hijo, vaya, límpiese las manos, mire cómo va a comer con las manos así sucias, vaya, límpieselas. ¿Qué se imagina uno que es limpiar? Así, usar jabón, así, ¿cierto? Para el ser humano eso es limpiar.
Pero aquí está hablando de el camino de todo ser humano. Como dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual. Toda la humanidad. ¿Qué pasó con todos los seres humanos? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, el camino que uno elige, yo quiero estudiar tal carrera, después así cuando gane dinero, yo le quiero comprar una casa a mis padres. O sea, cuando uno oye a las personas expresarse, ¿a uno le suena mal? ¿Ese camino a uno le suena mal o le suena bien? ¿En qué invierte la gente su vida? ¿En qué va a invertir las personas en qué van a invertir su vida? ¿En un camino malo? No, todo el mundo piensa así un camino recto. Comparándose de pronto con asesinos, con personas que recibieron cadena perpetua, las personas se sienten, uy, no, mi camino no es malo, como comparado con ese no. Si se compara, el ser humano es comparativo. Pero igual, aún ese asesino no pensaba que estaba yendo por un mal camino. Uno piensa que está yendo por un mal camino cuando uno piensa estudiar y hacer esta cosa y hacer esa. Uno no le ve nada malo, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Hoy hemos mirado ya así varios versículos que hablan del camino del ser humano. Sobre todo el versículo 2 de Proverbios 21, ¿qué dice? Todo camino es recto al hombre, en su propia opinión. Todo camino a los ojos del ser humano es recto, todo camino, en su propia opinión. Pero ya sabemos cuál es el fin del camino del ser humano. El fin del camino del ser humano es vida o es muerte. Es muerte, es muerte. Entonces, ¿por qué aquí dice este versículo, el que consideramos el día de hoy? Salmo 119, versículo 9, ¿qué dice? El camino, habla del camino del joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando éramos jóvenes, cuando la Biblia habla de Pedro, cuando eras joven te ceñías así e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, ¿está hablando solamente de Pedro o quedó escrito para nosotros? La Biblia no es un libro histórico, no son datos para aprender historia, no, está hablando también a nosotros. Está hablando cuál es esa época en la que nombra de joven para todo ser humano. Y luego cuando habla, cuando ya seas viejo. Está hablando el antes y el después. Cuando nosotros, antes de recibir la salvación, ¿cuál era nuestro camino? Lo que nuestro pensamiento, lo que nuestro punto de vista nos decía. Ese era nuestro camino. ¿Y nos parecía mal? No, nos parecía mal, no. Todo camino es recto. Al punto de vista de nosotros, todo camino que estamos llevando está bien, vamos bien, vamos bien. Realmente el camino de nosotros es camino de muerte. Pero ¿con qué limpiamos nuestro camino? Eso que dice de joven, así, está hablando antes de recibir la salvación. Antes de que una persona conozca el Evangelio. Conocer el Evangelio es conocer que Jesús quitó el pecado del mundo. Así dice la Biblia, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso dice la Biblia. Ese es el Evangelio. Así el apóstol Pablo lo explica. Dice que va a explicar qué es el Evangelio. Y él empieza a explicar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Antes de que una persona haya logrado creer el Evangelio, bueno, escucharlo ustedes lo acaban de escuchar, pero que una persona lo logre creer, muy pocos lo logran creer. Las personas que dicen que son pecadoras. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. ¿El ser humano lo puede creer? Lo puede escuchar, lo puede entender, pero creerlo en su corazón, esa es otra cosa totalmente diferente. El camino del ser humano es limpio en su propia opinión. El ser humano busca el camino verdadero, no. Lo conoce, no lo conoce. Le interesa, no le interesa, porque está siendo guiado bíblicamente por Satanás. Eso que creemos que es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista está desviado de Dios. Por eso aquí, ¿qué dice el versículo que consideramos hoy? Dice que con qué limpiará el joven su camino. Está diciendo la persona que aún no ha recibido la salvación. En ese sentido es que está hablando del joven, el que aún no ha recibido la salvación. ¿Cómo puede limpiar el camino una persona? ¿Cómo puede recibir la salvación una persona? Ahí dice, con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice? Jesús quitó el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son versículos que la gente se sabe de memoria.
lo cree, con la misma boca que dicen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la misma boca dicen exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Yo soy pecador, todos somos pecadores. ¿Quién puede creer? Por eso Isaías 53:1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ha sido el ser humano en modo natural, es rebelde al Evangelio. Y la única forma de que alguien sea salvo es por creer el Evangelio. Si quieres ver más en detalle qué es el Evangelio, más explicado, más ampliamente, aquí tenemos bastante material donde lo explicamos detalladamente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, nuestros caminos, a nuestro punto de vista, como dice la Biblia, es recto. Todo camino a nosotros nos parece recto. A nuestro punto de vista, todo camino es derecho, vamos bien, vamos así a nuestro punto de vista. Pero la Biblia dice claramente cuál es el fin. El fin es muerte. Satanás quiere que las personas, confiando en sí mismo, en sus buenas intenciones, sigan apoyándose en sí mismos. Eso es lo que quiere Satanás, para que el ser humano no se dé cuenta verdaderamente dónde está. ¿Caminando hacia dónde? Bíblicamente hacia la muerte. ¿Cómo se puede limpiar el camino? Ese camino que el ser humano ha llevado, ¿cómo se puede limpiar? La Biblia lo dice, lo hemos leído el día de hoy, con guardar la palabra de Dios únicamente. ¿Qué necesitamos hacer? Cuando la Biblia habla de obedecer, se refiere a creer. Obedecer bíblicamente es creer. La persona que no ha creído cree que es obediente haciendo cosas, portándose de la manera más juiciosa, haciendo. El ser humano mismo se traza su camino, se da su calificación. Pero cuando miramos bíblicamente, la única forma de que el camino de nosotros sea limpio es guardando tu palabra. Tu palabra dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Esa es la perla más grande, la que casi nadie puede recibir. Pero el que la logra recibir, recibe la potestad de ser hecho hijo tuyo. Te damos las gracias por tu palabra y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.